¿Cómo están ustedes? Tengan ustedes muy fin de semana bueno y un lindo domingo aquí trabajando, estudiando y tocando algunos temas que son de interés nacional desde el campo de la logística. Pero no esa logística de Porter, de la nueva logística, de esa doctrina magistral de la logística real, auténtica. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el señor Kaiser, la Logística Nacional de Chile, su programa de gobierno y, por supuesto, de la Logística Nacional de Chile. Desde hace tiempo estoy repasando y leyendo el programa de gobierno del señor Kaiser, de esa economía esa economía austríaca. Bueno, yo le voy a hablar desde la logística conductual, de esa nueva logística, esa nueva doctrina magistral de esta ciencia arte respecto a la logística nacional de Chile. Para eso vamos a tomar como base el programa de gobierno del señor Kaiser. Bueno, él plantea una postura y una posición distinta en asuntos de política exterior y también en materia de transporte. Pero Chile no solo vive del transporte, hay algo más grande que el transporte y se llama logística. Cuestión que palabra no veo en ningún lado en el programa del señor Kaiser. Relacionemos esta política vecinal y paravecinal, la logística nacional de Chile, nuestra logística regional, en un contexto de algo que está planteando el señor Kaiser, el diputado Kaiser y presidenciable, de colocar la logística en un saco más grande llamado Ministerio de Infraestructura. Yo creo que es una reverenda estupidez, porque la logística es algo más grande que el transporte. El transporte es una parte de la logística, no es todo. Entonces, tomando en cuenta ese segundo eje de trabajo de política vecinal, habla sobre especialmente Bolivia y Argentina. Y respecto a los trabajos que se van a hacer en política vecinal, habla de especialmente colocar el punto en el flujo migratorio hacia Chile desde Bolivia. Desde Bolivia, su territorio, de ciudadanos de terceros países. Y la actitud que tiene o que ha tenido el gobierno boliviano de facilitar el tránsito ilícito por acción directa u omisión. Bueno, el gobierno del señor Kaiser se va a reservar el derecho de suspender toda ayuda y cooperación con ese país hasta que se rectifique esa práctica del Estado boliviano como facilitador de la inmigración ilegal a Chile. Pero no solamente es eso, porque Bolivia, desde que asumió Evo Morales, ya vamos a cumplir 20 años, siempre nos ha agredido, pero no por una cuestión solamente migratoria, sino por el libertinaje en el libre tránsito que establece el Tratado de 1904 y sus convenciones. Entonces, en lo particular, en la logística regional, tenemos un punto muy distinto a lo que ocurre a la logística nacional de Chile. Muy distinto. Vivimos otra realidad logística. Cuestiones que a los chilenos del sur no les interesa, no les importa, y por supuesto desconocen, porque
Si los asesores programáticos y económicos del señor Kaiser supieran lo que realmente ocurre en nuestra región respecto a la condicionalidad logística, tanto del Perú como de Bolivia, otras cosas estarían escritas en el programa de gobierno. Yo espero que cuando venga el señor Kaiser podamos conversar sobre esto. Entonces, hay una relación muy estrecha entre, por ejemplo, la ley 19.542 que creó, ¿no es cierto?, los famosos puertos estatales, que metieron a un mismo saco a dos puertos, Arica y Antofagasta, que están bajo tratado. No tienen la misma performance para poder cumplir con ese tratado internacional. Por otro lado, el señor Kaiser le ha ofrecido las penas del infierno a los bolivianos. No va a dejar pasar ni una llama, digamos. Pero eso no dice lo que está escrito. A los bolivianos hay que tratarlo no con guante blanco. Allá en Santiago, los chilenos del sur no conocen al ¿cómo se llama?, al boliviano. No conocen a Bolivia. No saben cómo piensan los bolivianos y lo que hacen los bolivianos. Entonces, en otro video voy a referirme sencillamente a otro tema, que es ni perdón, ni olvido, ni hueás más para Bolivia. O sea, tenemos que cortar el huevo con Bolivia. Responsables los políticos chilenos, como el señor Insulza, entre otros, y el señor Boric. O sea, tenemos una región muy distinta en el campo de la logística y no se condice con lo que pasa en el resto de Chile. Bueno, así están las cosas. Entonces, este nuevo ministerio, que se va a llamar Ministerio de Infraestructura, va a unir a obras públicas, vivienda, transporte y telecomunicaciones y bienes nacionales. Se busca, según ellos, una planificación territorial unificada con mira al largo plazo. Y, por supuesto, una mejor eficiencia en la inversión pública. Pero la infraestructura, todos sabemos que lo que es la infraestructura, no está primero y antes que la logística. Al revés. La logística tiene luz propia y tiene roles en un contexto nacional. No solamente podemos hablar de puerto, como se refiere el señor Kaiser en su programa, que ya me voy a referir a ello. Acá en nuestra región han ocurrido muchas irregularidades en el campo de la logística, y especialmente la logística pública. Pero nadie se hace cargo de ello. Nadie. Entonces, es algo más que el hecho, digamos, de tener una mirada muy restrictiva respecto a la logística nacional de Chile. Porque la logística nacional de Chile no solo es puerto, es mucho, mucho más que eso. Mucho más que eso. Entonces, estas cosas dan que pensar, porque tengo la impresión de que sus asesores que tiene al frente ahora, no hay especialistas en logística. Entonces se habla de entregar una autonomía administrativa y financiera a los puertos chilenos, pero ¿y la operatividad? Vamos a seguir con esa ley maldita de la 19.542, que afecta al puerto de Arica y afecta al puerto de Antofagasta. Entonces van a crear un modelo, digamos, portuario distinto, y van a crear un sistema de autoridad portuaria autónoma.
basada en la experiencia exitosa de los puertos de Países Bajos, y nombra a Chancay. Por favor, el modelo portuario de Chancay es un desastre. ¿De qué estamos hablando? Bueno, esta propuesta de la famosa Autoridad Portuaria Autónoma va a administrar directamente los ingresos y van a ser reinvertidos en infraestructura. ¿Infraestructura de qué? Si no hay una logística antes, porque la logística es antes que la infraestructura, antes que los puertos, antes que las carreteras, antes que los puentes, antes que los trenes, antes que los ferrocarriles, etc. Es antes. Y la política tiene que dialogar con la logística. ¿Por qué? Porque la logística, ya lo dije ya, tiene luz propia. Y tiene que ver con los intereses logísticos de Chile. Tiene que ver con los instrumentos primarios nacionales. Tiene que ver con los elementos nacionales esenciales, como seguridad nacional, desarrollo, cooperación, integración, y por supuesto sostener materialmente los compuestos globales nacionales, como la economía, el comercio, los negocios, la seguridad, la conectividad, etc. ¿Y eso dónde queda? ¿Dónde queda eso? Bueno, eso es están cometiendo el mismo error en un antiguo video que hice cuando no existe lo de arriba. Es decir, cuando no hay una logística país. El todo, digamos, de la concepción y acción logística de un país. Y eso, por supuesto, la rige y la regenta el Supremo Gobierno, el Estado. Y, por supuesto, corresponde a un campo de acción superior del país en logística. Entonces, este ente supremo es el sujeto rector. Orienta, encausa la logística nacional de Chile, que es el nivel de acción, al más alto nivel. Pero aquí no hay nada de eso. Nada de nada. Entonces, este ente rector de la logística nacional de Chile, que es el Supremo Gobierno, se supone que emite orientaciones y encomendaciones para lo que se supone que existe, que es un proyecto país. Y, por supuesto, señala los intereses nacionales permanentes, los intereses logísticos nacionales, los programas de gobierno y las circunstancias nacionales donde se desenvuelve la logística país. De eso no hay nada. Y ese destino logístico de Chile, en este caso, hay que fijarlo, hay que situarlo. Y hay que determinar las magnitudes en función del valor logístico país. De lo que posee, de lo que tiene, de lo que es posible crear y de desarrollar, más lo que señala el acontecer logístico dentro del contexto de las oportunidades y las posibilidades en un contexto vecinal y paravecinal, digamos, o global. Pero de eso no hay nada. Bueno, van a crear un marco legal e institucional de estas famosas APA, la ley de autonomía portuaria, la ley de transferencia de competencia, fomento a la competencia, en fin, auditorías independientes, supervisión estatal. Todas esas cosas obviamente me llevan a pensar de que en materia de logística nacional este programa de gobierno no ofrece mucho, yo diría casi nada. Y en lo particular, referido a nuestra región, que tiene una logística propia, muy propia, condicionada por dos tratados,
internacionales, uno con Perú, el del 29, y el de 1904 y sus convenciones con Bolivia, a nosotros nos afecta profundamente. Porque de lo que pase y de lo que ocurra con nuestros vecinos, nuestro futuro, nuestro porvenir y nuestro progreso depende de lo que hagamos en función de esa condicionalidad logística que tenemos. Entonces, hay que pensar hoy día en cosas únicas, cosas que no existen, cosas nuevas. Y siempre mi planteamiento ha sido ese, de que nuestro futuro como región depende exclusivamente de lo que hagamos en el campo de la logística. Por lo tanto, si no tenemos el apoyo del gobierno, poco haremos respecto a eso. Porque las APA, mucho se podrá decir, pero no cuajan, no están dentro del contexto de una realidad logística regional de Arica y Parinacota. Entonces siempre hemos sostenido que hay que impulsar una región logística a partir de la creación de una logística regional. ¿Es una mirada disruptiva? Claro que sí, es una mirada disruptiva, pero es lo único que yo pienso que nos va a llevar a un futuro próspero. No hay otra. Hemos probado de todo, en 40 años ha pasado de todo en esta región, de todo. Y tenemos un eje estratégico de logística, no, pese a que el señor gobernador se comprometió con eso. No tenemos un eje. Y en el norte grande de Chile, básicamente hay dos corredores bioceánicos que están en juego hoy día, y de los cuales uno nos pertenece, que es el corredor bioceánico norte. Pero sencillamente no han querido escuchar la autoridad, y no solamente es puerto. En Chile no solamente la logística tiene que ver con puertos, sino que también tiene que ver con cosas que están ocurriendo a nivel internacional, como el corredor bioceánico de Capricornio y el corredor bioceánico norte. Entonces estamos en un juego de voluntades opuestos aquí, claro, sí. Podemos ser complementarios, podemos hacer muchas cosas en el campo de la logística binacional o trinacional, como quieran, y no nos olviden que tenemos un competidor al norte, llamado Perú. Y el punto es el hinterland de Sudamérica. Para allá están todos mirando. Perdón, el que llegue primero y saque lo que hay ahí y lo coloca a través de nuestro territorio y llevándolo a ultramar, gana. Así de simple. Bueno, ¿hay una carrera por el hinterland? Claro que sí. Eso es ineludible, el hecho de no enfrentar eso, digamos. Y aquí ustedes tienen que tener muy claro que la logística no es de amiguis, no es de compadre. Aquí existen los socios, los competidores y los retadores. No hay más. De eso nada se habla en el programa de gobierno del señor Kaiser. Entonces tenemos una realidad distinta. Hablamos una logística diferente. Y eso no estamos en una misma sintonía desde la política para poder entender cómo se llama la logística. No la podemos entender. ¿Por qué? Porque nadie se preocupa de estudiar esto. Hay una cuestión que es lógica y tiene que ver con este eje interoceánico central. Hay muchas cosas que están en juego, y especialmente
El señor Evo Morales en su época se inventó un corredor propio, ferroviario, que es el que está marcado con rojo en la lámina. Entonces, hay muchas vías para llegar al hinterland. Nosotros tenemos 2. Pero le están dando prioridad al corredor bioceánico de Capricornio. No a nuestro corredor bioceánico norte. El corredor bioceánico de Capricornio es el que está marcado con azul. Entonces, nadie piensa lo que podría llegar a ser la región de Arica y Parinacota en el campo de la logística. No está en ninguna parte. En ninguna parte. Entonces, hay cosas que la gente, los políticos no entienden, como por ejemplo, de que hoy se puede vivir del suelo, donde la logística es un componente nacional primario y que en nuestra región, nuestro territorio, si lo podemos proyectar en un espacio a partir de la logística, nos puede llevar al progreso. Pero nadie empieza en eso. Y por supuesto que hay muchas cosas, muchos componentes que hay que estudiar, porque de lo que nosotros hagamos en esta toma de decisiones, donde hay un tiempo, hay una realidad, y estamos metidos en un balancín que nos puede llevar al caos o al descontrol si es que no tomamos cartas en el asunto. Bueno, ¿por qué? Porque nadie se preocupa de analizar y de estudiar en detalle esto. No se conoce la certeza. En nuestra región, por ejemplo, o en el norte grande de Chile, respecto a los 2 corredores bioceánicos de Capricornio y del corredor bioceánico norte. No hay certeza de eso. ¿Por qué? Porque dependemos de las relaciones internacionales con los vecinos y los paravecinales. Nosotros no tenemos claro, porque el plan ese mamarracho que emitió el ministro Grau el año pasado, parece, sí, no sirve de nada ese plan para poder comprometer los intereses de Chile en el corredor bioceánico de Capricornio. Para nada. No hay certeza de eso. No está comprobado. No está comprobado de lo que dice ese plan, llamado Plan de Acción de la Comisión de Alto Nivel del Corredor Bioceánico Vial. El señor Boric lo llamó corredor vial. No hay una contraparte técnica que ratifique y muestre y demuestre que eso es correcto, el plan. En fin, tantas cosas que decir, pero bueno, es lo que hay, y tenemos que estar atentos a esto, muy, muy, muy atentos. Por acá se hablan también estupideces y tonteras, digamos, en nuestra región. Perdón. Cómo comenzar a pensar en el puerto Concordia, el megapuerto. Que algo se refirió el señor Kaiser el año pasado cuando vino. Y el señor Diego Paco, el gobernador que tenemos, se refiere a una obra emblemática para este famoso centenario del Tratado del 29.
Y por supuesto aquí hay una propuesta por parte mía de cómo cambiar la logística regional para ir en pos de una región logística. Esto no es nuevo, lo he dicho muchas veces. Y esto parte de la base de que el negocio de acercar al mundo tiene que ver con logística global. Y nosotros tenemos algo que necesita la humanidad, pero ese algo está allá, en el hinterland de Sudamérica. Y lamentablemente este corredor bioceánico de Capricornio para nosotros como región es una amenaza. Hay otras amenazas, sí. Entonces, esta iniciativa base de mover el hinterland y colocarlo en ultramar, bueno, esa iniciativa base hay muchos que la están pensando. La cuestión es cómo lo hacemos, cómo lo logramos. Y por supuesto, y aquí me cuelgo de algo que dijo el señor Kaiser, de que, no lo dijo textualmente, pero que ¿cómo se llama? En nuestro mar, es decir, en Chile, está nuestro futuro de nuestro país. Claro. Sí, por supuesto. Eso es cierto. Pero para eso tenemos que mirar al mar y no estar de espalda al mar, pensando en la integración con Sudamérica. Y por supuesto, en el caso de nuestra región, hay que convertirla en una región logística. ¿Por qué? Porque el mar es el que nos va a llevar a un comercio internacional propio y de tercero a través de nuestro territorio y de nuestro mar presencial. No hay otra. Por lo tanto, es muy importante no solamente referirse a los puertos, sino que también lo que hay dentro de Chile, en el Umland. Y estamos en una guerra por el dominio del cuadrante suroriental del Pacífico. Lo dijo Alan García hace muchos años atrás. Tenemos una solución a nuestros problemas y no lo vemos porque no sabemos cómo mover el hinterland y colocarlo en Sudamérica. No lo sabemos. No sabemos cómo hacerlo. No hay una postura respecto a eso. Nadie se ha puesto a pensar en eso. Nosotros tenemos nuestro planteamiento, por supuesto, pero este mamarracho que lo acabo de nombrar no es la solución. Hay otras soluciones y parte de una base de que con los bolivianos se acabó las contemplaciones. O sea, mano dura. Y si hay que impugnar el tratado de 1904, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos vamos a desarrollar como región logística si los bolivianos lo tienen todo gratis? Y además tienen un libertinaje en el tránsito y además contaminan y provocan daño ambiental. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué vamos a hacer si hacemos negocios con los paraguayos y los brasileños? ¿Le vamos a dar el mismo trato que los bolivianos? Porque lo podrían exigir perfectamente, ¿no? Tránsito libre. No va por ahí la cosa. Entonces, tampoco tiene alguien que yo sepa una solución para Bolivia. ¿Se fijan?
hay muchas cosas que abordar. Entonces, no es tan simple las relaciones binacionales con Bolivia. Y aquí uno tiene que estar muy claro, porque nuestra región siempre ha sido una región sumisa respecto a nuestros vecinos y es una región precaria todavía en logística, a pesar de que tenemos un puerto y un ferrocarril. Pero tenemos una gran presión política por parte de los bolivianos. Y nadie se hace cargo de ello. Y eso es grave, es una cuestión, digamos, que no lo podemos resolver todavía. Entonces, todo esto de los temas de los corredores bioceánicos son muy relevantes, porque eso es lo que nos va a llevar a un futuro de prosperidad, siempre y cuando sepamos trabajar en eso. Y por supuesto, seamos más creativos, ingeniosos, para este proyecto base, o esta iniciativa base, como quieran llamar, que es mover el hinterland de Sudamérica y colocarlo en ultramar. Ahí está nuestro futuro. Y por supuesto, si somos lo suficientemente hábiles para hacer cosas a partir de la nada, en pocos años más, si no se resuelve, por ejemplo, el tema de la refinería del cobre, vamos a tener grandes problemas logísticos. Si no se resuelve de buena manera cómo sostener ambos corredores bioceánicos, tanto el corredor bioceánico norte y el de Capricornio, vamos a tener serios problemas logísticos en el norte grande de Chile. Bueno, ¿quién maneja todo eso? ¿Quién lo va a manejar? No está en ningún programa de gobierno ninguno de los candidatos presidenciales hoy. Ninguno. Ni en el de Kaiser, que se refiere exclusivamente a algo puntual: puertos. Así entonces, creo que el negocio de acercar al mundo, en la cual nosotros tenemos un rol, jugamos de manera importante, si que lo queremos hacer, no lo vamos a lograr, porque el centralismo sigue ahí, latente. La cuestión de los puertos, hoy día el sistema portuario chileno está obsoleto, entonces hay que replantearse. Esa ley maldita de la 19.542 también. En fin, creo que es el momento de discutir sobre la logística nacional de Chile, los programas de gobierno de los candidatos. En este caso me refiero al programa del señor Kaiser, y esa relación que existe entre esa logística territorial muy particular de cada una de las regiones respecto a la logística de nuestro territorio en la parte central. Es muy distinto, muy diferente. Esa logística regional no puede ser mirada en una misma perspectiva, porque son distintas. Tenemos otras realidades en el campo de la logística. Bueno, yo espero que el señor Kaiser, cuando venga a Arica, nos podamos reunir y hacerle ver y presente esto. No creo que la solución de la logística de Chile vaya por meterla en un saco más grande, a un
ministerio que se llamaría Ministerio de Infraestructura. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho tantas veces, es como la carreta delante de los bueyes. La infraestructura no está antes que la logística, está después de la logística. Entonces esa dependencia del Ministerio de Transporte a algo más grande lo va a llevar a cabo de que el que manda ahí es la infraestructura, no la logística, y es al revés. Ya he dado muchos ejemplos de cuando la carreta está delante de los bueyes. Por ejemplo, si usted construye un puerto y después se pregunta para qué lo va a utilizar o lo va a emplear, o qué rol va a tener en un contexto logístico, estamos mal. ¿Por qué? Porque ese proyecto va a terminar fallido, o sencillamente va a haber que hacerle tantas y grandes modificaciones que sus costos de construcción se van a disparar. Fíjense ustedes que el puerto de Chancay en un principio pensaron que iba a costar menos de 3.000 millones de dólares. Ya. Y así tantos ejemplos. Bueno, cada cosa en su lugar y a su medida desde el punto de vista de la infraestructura logística. Porque la logística, por si no lo saben, tiene una economía propia y además tiene un componente logístico propio, muy propio. Y ya hay muchas gráficas que la he mostrado y se relaciona obviamente con la movilización logística, con el potencial logístico, en fin, y por supuesto que la movilización logística requiere de un instrumental logístico. Ahí está, muchas veces se lo he colocado, se lo he explicado. Entonces esto obedece primero que nada a una concepción logística. Esa concepción logística lleva a que hay que determinar una movilización logística en virtud de un potencial logístico que se debe poseer. Y ese potencial logístico, una parte de ello tiene que ver primero que nada con un completo instrumental logístico y en segundo lugar con un componente logístico de la cual son parte la infraestructura logística, el instrumental logístico, la infraestructura de apoyo a la logística, el complemento material logístico, en fin. Después que ha terminado eso, vemos cuál es el puerto que hay que construir, dónde y para qué. Y parte todo esto de una conversación, de un diálogo entre política y logística. Es un hecho de que muchos logísticos en Chile no entienden nada de política. Bueno, uno tiene que estudiar política para poder entender cómo se relaciona la logística con la política. Y en este caso del programa del señor Kaiser de gobierno, parece que no se está entendiendo la política con la logística y viceversa. ¿Por qué? Porque en Chile los que se dedican a la logística hablan de una logística llamada cadena de suministro, una cosa pichiruchi. Pero de los grandes temas, de los grandes asuntos de la logística nacional, no. Bien, porque tengan un muy buen día. Cuídense y nos vemos en la próxima. Que estén bien.